Dios te bendiga en esta preciosa hora. Estamos para aquí para comenzar con este programa que tenemos de 3 partes sobre el tema de quién puedo ser yo, el prójimo. Gloria al Señor. Y quiero leer una porción bíblica en el libro de Lucas, en el capítulo 10, versos 36 y 37, la cual vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién pues de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿De quién puedo ser yo el prójimo? Esta es una historia muy conocida por todos nosotros, donde intérpretes de la ley se acercaron a Jesús en un momento dado de lo que fue su ministerio, para ello interpelar a Jesús y hasta hacerle quedar mal en público con la gente que a él le seguía. Y aquí lo que habla es de la parábola del buen samaritano. Cuando Jesús es interpelado por estos hombres, él le habla de la parábola del buen samaritano, en la cual se incluye un sacerdote y un levita. Pero dice que este hombre, que era judío, cayó en manos de ladrones en el camino desde Jerusalén a lo que era Jericó, y allí fue maltratado, malherido y fue dejado como muerto. Por el camino cruzó un sacerdote. La Biblia establece que el sacerdote que ministraba delante del Señor no podía ponerle la mano a un cadáver, porque entonces se contaminaba, igual que el levita que trabajaba en el templo. Pero ellos, cuando vieron al moribundo, siguieron de largo. Al seguir de largo, gloria al Señor, condenaron a este hombre a muerte. O sea que la ley y la religión estaba por encima de lo que era la vida humana. Pero Jesús luego habla de un tercer personaje, y el que menciona es un samaritano. Y judío y samaritano no se llevaban entre sí. Y dice que cuando el samaritano pasó, que vio al herido, lo primero que hizo fue que vendó sus heridas. Para vendar sus heridas tuvo que usar su ropa, gloria al Señor, para vendar las heridas del enfermo. Dice que lo ungió con vino y aceite, que era algo caro en aquel entonces y era algo básico para la familia de Israel. Pero él lo utilizó en lo que era la cura de este hombre que estaba muerto, que estaba mal herido. No solamente eso, sino que le cedió su cabalgadura, montó al herido y lo llevó al mesón y le pagó allí dos denarios al dueño del mesón para que lo cuidara durante prácticamente un mes. Y si algo le faltaba, pues él lo pondría a su regreso. Esta es la parábola que Jesús le habla a lo que son los intérpretes, los sacerdotes que estaban allí, los fariseos, para darle a entender, gloria al Señor, que el Señor vino a buscar lo que se habían perdido. El buen samaritano hizo toda esta obra que era inesperada para ellos, porque los judíos lo tenían como si fueran perros o peores. ¿Y qué pasa? Este hombre de los tres es el único que se mueve a misericordia. Se desprendió del aceite, se desprendió del vino, se desprendió de parte de su vestidura, le dio la cabalgadura, lo llevó al mesón, y aún si alguna deuda quedaba después, también la iba a pagar. Entonces, cuando Jesús habla de esta parábola, lo que nos está diciendo a nosotros, que muchas veces nosotros buscamos quién nos ayude a nosotros, quién esté por nosotros, quién vele por nosotros. Pero tú y yo no podemos buscar a alguien que sea nuestro prójimo. No podemos hacer como este buen samaritano y salir por el camino con aceite, con vino, con vendas, para sanar y curar las heridas de aquellos que en el camino
de la vida han quedado postrados, han quedado tirados, gloria al Señor, que las soluciones no han llegado a la vida de ellos de ninguna manera y se sienten allí heridos, y muchos de los que pasan son indiferentes al dolor, al quebranto ajeno, y mucho lo que hacemos es que lo condenamos en la condición. Cuando vemos quizá un homosexual, un drogadicto, uno que en el barrio es el brujo, el hechicero, cuando viene a ver ni siquiera pues le damos el saludo, porque ese no merece la misericordia del Señor aparentemente y según nosotros. Pero déjame decirte algo, tú y yo tenemos que ser el prójimo del otro, no mirar la diferencia, porque el samaritano no miró la diferencia de que este era judío y que estaba tirado allí en el suelo. Él vio y miró que tenía una necesidad. Es la parábola que Jesús expresa en este lugar. Sin embargo, los que estaban llamados a ser movidos a misericordia, como el sacerdote que ministraba en el templo, como el levita que ministraba en el templo, fueron de largo, fueron a su función cotidiana, a lo que siempre hacían, pero detrás de ellos dejaban un cadáver, un moribundo, porque no se movieron a misericordia, se movieron a una religiosidad para ellos mismos y para hacerse santos delante de Dios. Y la verdadera santidad es hacer misericordia, es hacer el bien y ayudar a aquel que lo necesita. El samaritano se detuvo donde estaba este hombre tirado. La pregunta de los versos que hemos leído que dice el intérprete de la ley a Jesús, porque él se quiso defender, se quiso justificar. ¿Y cuál es mi prójimo?, le pregunta a él. Y Jesús le dice, de estos tres, del sacerdote, del levita o del samaritano, ¿quién tú crees que fue el prójimo del herido? Y él le dice, ni siquiera quiso decir la palabra samaritano, porque Jesús dijo la palabra samaritano, pero él no quiso repetirla. Él lo que dijo fue, el que usó de misericordia. Oiga bien cómo fue que él describió al samaritano, el que usó de misericordia. Pero Jesús, no entrando en contienda, solamente le dijo, ve y haz tú lo mismo. La iglesia está para hacer lo mismo que hizo este samaritano. Hay que salir al camino, a predicar la palabra, no importando el tipo de etnia o sociedad de la persona, el estatus que tenga. Hay un mandato que nos dice a nosotros que tenemos que ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, para que aquel que creyere fuere salvo, gloria al Señor. Fuere salvo todo el que creyere. Entonces el mandato es ir a predicar el evangelio a toda criatura. Y hay mucha gente tirada en el camino, pero hay muchos que tenemos vino y que tenemos aceite y tenemos vestidura de santo. ¿Qué va a hacer con el aceite? ¿Lo va a poner en una vitrina como exhibición? ¿Qué va a hacer con el vino? ¿Lo va a poner en una vitrina para exhibirlo? ¿Qué va a hacer con tu vestidura? ¿Te quedarás con ella mientras otro necesita vendaje? No. Es tiempo de que tú y yo seamos el prójimo del otro. No siempre tenemos que estar esperando que alguien nos haga los favores a nosotros, que alguien venga a nosotros, que alguien nos ayude. Es tiempo de dejar las quejas de que me han abandonado, de que me han dejado. No, tú y yo tenemos que ser el prójimo. Como este samaritano, es un ejemplo bíblico de que tenemos que ir donde aquellos que necesitan una palabra del Señor. Llévalo al mesón que representa la iglesia. Entrégaselo al mesonero, que es el Espíritu Santo, para que trabaje en las heridas, para que trabaje en las vidas de esta persona y ellos puedan recibir a Cristo, puedan recibir salvación, puedan recibir la sanidad del alma y del cuerpo. Gloria al Señor. Es tiempo de que tú y yo hagamos el trabajo del Señor, de que nos movamos en el Espíritu y de que seamos el prójimo de alguien más. ¿Quién es mi prójimo?, preguntó este intérprete de la ley. Y él mismo luego dice, cuando Jesús dijo de los tres, ¿cuál tú crees? Él dijo, el que usó de misericordia. Si eres cristiano y no usas de misericordia, entonces es tiempo de usar misericordia con aquel que la necesita.
Por lo tanto, Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano pastor Giovanni Kelly espera los próximos 2 enlaces con este tema que tenemos de quién puedo ser yo el prójimo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Suscríbete a mi canal en YouTube buscando el nombre Giovanni Kelly para que pueda disfrutar de las predicaciones y los videos que por este medio subimos. Dios te bendiga.